¿Cómo se define? ¿Qué es el autismo? Bueno, es una pregunta un poco complicada de responder. En primer lugar, el autismo es considerado dentro del aspecto académico como un trastorno en el desarrollo, ¿no? Es decir, como una debilidad o una dificultad que se da en las personas para ir desarrollando competencias lingüísticas, competencias de interacción social, competencias de comunicación, así como también competencias para valerse de sí mismo y habilidades para poder disfrutar del juego y de la imaginación. Sin embargo, en la actualidad se considera el autismo como un síndrome, es decir, que la única posibilidad de poder caracterizar si una persona tiene o no tiene autismo son sus conductas, es decir, ciertas conductas que definen a las personas como autistas, de ahí el síndrome autista. ¿Cuáles son las causas del autismo, doctor? En realidad no hay una causa única, no se ha identificado hasta el momento una única causa. Lo que se señala desde el punto de vista de las investigaciones es que el autismo es un trastorno que tiene como origen, ¿no?, una disfunción neurobiológica. Esta disfunción neurobiológica probablemente esté vinculada a aspectos genéticos. De ahí de que esta disfunción neurobiológica dé lugar a dificultades en el desarrollo de habilidades y competencias psicológicas y lingüísticas. Existen muchos mitos, doctor, que el autismo se puede heredar, el autismo es contagioso. Cuéntenos un poco acerca de esos mitos. No hay ninguna evidencia que señale de que el autismo sea contagioso o que sea genético. Lo que sí se puede hablar es de que hay ciertas condiciones de riesgo. Por ejemplo, al momento del parto, al momento del embarazo, que cause algunos trastornos de infección o de enfermedades en la madre que puedan alterar las estructuras, ¿no?, cromosomáticas que dan lugar a ciertos comportamientos autistas. Lo que es cierto también es que hay algunos trastornos claramente identificados en las cuales el comportamiento de las personas que tienen estos trastornos son similares a los trastornos que presentan las personas con autismo que no tienen esas características biológicas. ¿Existen niveles de autismo? Sí, se hablan de niveles de autismo porque el autismo ahora se considera como un espectro. Vale decir, no es una categoría definida y claramente identificada clínicamente, sino de que las personas pueden caer dentro de un espectro, dada que las dimensiones que puedan tener en cuanto a la calidad de sus competencias lingüísticas, comunicacionales, de relaciones sociales, de interacción a nivel simbólico, pueden ser diferentes de persona a persona. De tal manera que una persona con autismo, por ejemplo, puede tener mayor habilidad en determinados aspectos de interacción social y otras en el lenguaje, otras en la comunicación. Entonces caen dentro de un espectro, ¿no?, en donde hay autistas de bajo funcionamiento y de alto funcionamiento. Por ejemplo, las personas con Asperger están consideradas como una forma de autismo de alto funcionamiento. Se dice de alto funcionamiento cuando sus competencias a nivel lingüística, comunicacional y de relaciones sociales y de identidad funcional, ¿no?, son mínimas. Y hay otros que la tienen mejor desarrolladas. ¿Cómo poder identificar a un niño autista? Bien, hay estudios recientes que señalan la posibilidad de detectar algunos indicadores en niños a partir de los 6 meses, no a partir de los 6 meses hasta los 2 años. Dado de que un diagnóstico que podríamos tener de las personas para categorizarla como autista, recién es posible hacerlo con toda precisión después de los 2 años. Antes de los 2 años podemos tener indicadores que nos podrían señalar que esta persona podría tener no autismo. Los estudios han demostrado de que
Las personas que ya tienen autismo, las entrevistas de los padres han referido ciertas características cuando eran niños, cuando eran bebés. Por ejemplo, la mayoría de ellos, muy pasivos, no reclaman atención de los padres, duermen constantemente, no reclaman alimentación, no interaccionan cuando el padre o la madre lo carga, no tienen ese apego. Cuando lo mecen y lo mueven, no sonríen, no demuestran ciertas características que sí lo tienen los niños y los bebés que no tienen este síndrome. Es decir, es posible a partir de esto identificar algunos comportamientos, antes de los 2 años, que de alguna u otra manera pueden ser indicadores que esa persona puede tener autismo. No necesariamente que tenga autismo, como es también, por ejemplo, la demora en el lenguaje, como es, por ejemplo, dificultades para comunicar, etc. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Existe alguna cura? ¿De qué manera se puede llevar esa vida? Claro, es importante señalar que el autismo no es una enfermedad. Y al no ser una enfermedad, no tiene cura. La persona que es diagnosticada con autismo lo va a hacer para toda la vida. Nosotros, los padres de personas con autismo, señalamos que las personas que tienen autismo es una forma de vida, es un estilo de vida. La diferencia entre una persona con autismo de la que no tenemos ese trastorno es de que las habilidades que tienen ellos, por ejemplo, en términos de comunicación, es distinta a la que convencionalmente tenemos nosotros. Al no haber desarrollado, no porque no puedan, sino porque no se le ha facilitado la adquisición de un lenguaje comunicacional, entonces tienen que recurrir a otras formas un poco bizarras de comunicación. Por ejemplo, un niño a la edad de año, 2 meses, ya puede indicar y señalar qué es lo que desea de una manera convencional. En cambio, la persona con autismo, al no tener la facilidad de aprender eso, ¿qué es lo que hace? Grita y llora. Entonces, eso se ve como una conducta desadaptativa y problemática. Las conductas que presentan las personas con autismo tienen un sentido, tienen un significado. Nos están diciendo algo. Me duele, quiero esto, mírame, no me toques, etc. Dado que tienen algunas características muy especiales debido a sus propias peculiaridades de su trastorno. Por ejemplo, todos los artistas demuestran y tienen una hipo o hipersensibilidad a determinado tipo de estímulos. Algunos, por ejemplo, a los ruidos, otros a los olores, otro a las superficies y a las características que éstas tienen. Otro, por ejemplo, a la posición de los objetos. Entonces, si un niño con autismo, por ejemplo, tiene cierta hipersensibilidad a un sonido, cuando lo escuche y al no poder escapar eso se va a tapar los oídos o va a gritar para decir no quiero escucharlo. Como no puede decir no quiero escucharlo, entonces desencadena toda una forma de comportamiento de autoagresión o de rabietas. Entonces, o tienen una hiper o hipersensibilidad. Entonces, los padres tenemos que observar y conocer en qué circunstancias nuestros hijos presentan estos comportamientos, porque ahí hay algo que lo está haciendo actuar de esa manera. Y para prevenir eso, en todo caso, hay que tener algunas características de poder actuar. Doctor, y en este caso, ¿cómo afrontar esta nueva etapa de la vida cuando los padres con tantas ansias, con tantas ilusiones, proyectan una familia y bueno, les ha tocado vivir esta experiencia? Claro, indudablemente de que la presencia o el saber de la existencia de una persona con discapacidad en la familia es un impacto, ¿no? Un impacto que, de acuerdo a las características de las personas y de la familia, es de mayor o menor sensibilidad. Pero de esta manera es un impacto. Sin embargo, cuando uno sabe, por ejemplo, que su niño tiene Down o tiene algún tipo de retardo o tiene algún tipo de dificultad auditiva o ceguera o de alteración física, sabe precisamente qué es lo que tiene, cuáles son sus características y qué posibilidades tiene en cuanto a su educación, a su tratamiento, ¿no? Claro, a uno impacta porque no va a tener un desarrollo como los demás, pero cuando el diagnóstico es autista, esto nos desconcierta más, porque las personas no sabemos cómo actuar.
No sabemos hasta cuándo puede llegar, y los mitos señalan pues que las personas con autismo de alguna u otra manera siempre van a hacerlo, y esto es cierto, para toda la vida, pero lo cual no significa de que no puedan evolucionar, que no puedan ir adquiriendo ciertas competencias para un adecuado ajuste, ¿no?, a las exigencias también de su ambiente. ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cuáles son las cosas positivas que podemos rescatar de una persona con autismo? Eso es muy importante. Somos una cultura donde fundamentalmente a la gente la definimos por sus deficiencias, ¿no? Y cuando se habla de autismo, la definimos por sus deficiencias, pero no sus deficiencias vinculadas, por ejemplo, a sus aspectos de comunicación, de lenguaje y de interacción social. Se señalan que son niños que se aíslan, que no interactúan socialmente, ¿no?, que no comunican. Las limitaciones que tienen es en cuanto al lenguaje, fundamentalmente. Hay diversas teorías con respecto a eso. Pero ¿cuál es lo importante? Que la forma de comportamiento, por ejemplo, autoagresión, rabietas, etcétera, son producto de que no pueden expresar y no pueden interactuarse de manera apropiada. Entonces, conociendo cuáles son las circunstancias que hacen que la persona actúe de esa manera, uno puede prevenir y puede promocionar comportamientos más adaptativos. Me voy a contar un ejemplo. Llevé a mi hijo donde un neurólogo, profesor mío en San Marcos, para que le hiciera un chequeo. Estaba mi señora con mi hijo en el consultorio, entonces mi hijo se para, se dirige hacia la mesa de noche y coge, estaba encima de ella, la guía telefónica. El doctor le dice, no agarre, déjalo ahí. Mi hijo no le hizo caso. Agarraba la guía, el doctor se ha parado y le ha quitado la guía telefónica. Me dijo un poco que se ha sobresaltado. Se ha sentado, el doctor se ha sentado a mi hijo. Cuando el doctor se ha dado la vuelta, nuevamente mi hijo se ha levantado, ha agarrado la guía telefónica y la ha llevado para ponerla en orden. Lo que quería era ponerla en orden. ¿Ok? Bien. Las virtudes que tiene la persona con autismo son perfeccionistas. Todo lo quieren hacer a la perfección, al milímetro. Todo tiene que estar cuadrado, todo tiene que estar en ese lugar. No son desordenados. Ahora, ese perfeccionismo le trae problemas, porque si le sale algo mal, entran en frustración, entran en crisis. Tienen una excelente memoria, una memoria visual de las cosas. Aprenden más por lo visual. Cuando hay que enseñarles de manera visual con ejemplos, ¿no? Y hablándoles indudablemente para que relacionen el lenguaje con lo que están haciendo, ¿no? Otra habilidad que tienen, además de la memoria y de su capacidad de aprendizaje asociativo y del perfeccionismo, es algo que la gente considera que deberíamos tenerlo todo. No mienten. No mienten. O sea, no tienen esa capacidad de mentir. El problema dentro del autismo, desde el punto de vista cognitivo, es que dicen que tienen la dificultad de pensar como piensan los otros. Él piensa que como él piensa, también piensan los demás. O sea, cuando uno ve a una persona y piensa que es un delincuente, actúa frente a ella como si fuera un delincuente. Si uno está frente a una persona y es su amigo, actúa como si fuera un amigo. No. La persona con autismo, al no tener esa capacidad cognitiva de pensar que la otra persona piensa de manera diferente, actúa siempre con todos con igual. Esto es posible que tengan problemáticas con respecto al daño que se le puede hacer. Uno nunca dejaría su cartera en un lugar determinado y regresar a encontrarla allí. Mi hijo una vez dejó su cartera, se olvidó, cuando regresó hizo una rabieta porque decía entre mí, ¿no? ¿Cómo es que alguien ha agarrado lo que no es suyo? Si ese es mío. O sea, la intencionalidad de nosotros, las personas con autismo, no la tienen como la tenemos nosotros. Sino uno que desarrolla de manera natural. Entonces, yo me alegré muchísimo cuando en el colegio me llamaron, en la medida que mi hijo decía que se iba al baño y se iba a la cafetería a comer. Yo me alegré muchísimo, porque estaba aprendiendo a mentir. Estar aprendiendo a mentir implica que se estaba humanizando. O sea, la mentira, el engaño, es una característica de los seres humanos y que tienen un valor adaptativo. Bueno, con autismo, conforme van evolucionando, por ejemplo, las personas con autismo también cuando están pequeñas no tienen la cuestión de la prevención. O sea, no se adelantan a las cosas.
Ahora mi hijo ya se adelanta a las cosas. A veces cuando yo estoy en el carro, antes que yo emprenda un cigarrillo, él me da el cigarrillo para que yo la prenda. O sea, una serie de cosas así. O cuando estoy yo sentado viendo mi televisión, que a veces yo caliento el agua para tomar mi té, estoy sentado, él viene ya y me trae el té. Quizás sean cuestiones mecánicas, pero que de alguna manera están adelantando una forma de aproximación, ¿no?, a ciertas formas de conductas que cada vez lo van haciendo más humano, ¿no? Y esto es característica del desarrollo evolutivo que tienen las personas con autismo. Claro, cada persona con autismo es distinta a la otra. A pesar que son dentro del mismo espectro, son distintos, cada uno tiene su propia personalidad. Solamente señalaré lo siguiente: los padres deben de afrontar una realidad concreta. Son nuestros hijos amor, cariño y comprensión. Sobre todo tolerancia y saber que ese niño es una persona y es tan humana y quizás más humana que los demás. Y que la responsabilidad nuestra es hacerlo, ser parte de una familia. Como una anécdota, mi hijo el segundo me dijo una vez: papá, ¿no crees tú de que nosotros hubiéramos sido más felices si Arturo, que es mi hijo, no hubiera nacido en esta familia? Mi hijo tenía, creo, 8 o 9 años. Le digo, es probable, hijo, pero yo estoy seguro de que Arturo no sería tan feliz con otra familia como. El asunto del manejo familiar es fundamental. Es fundamental. Son los padres los que ahí, y deben de entender que sí aprenden, sí salen adelante. Son mínimas las cosas que van aprendiendo poco a poco, pero sí lo hacen. Y tienen habilidades para muchas cosas. Algunos tienen habilidades que a veces ya salen de lo normal, pero tienen sus propias habilidades.